explicaremos la ley de Newton y un problema relacionado con estas. El problema que decidimos utilizar fue el visto en clase, que a continuación le explicaré. Si las cuerdas utilizadas para soportar un peso, como muestra la figura, puede sostener únicamente 120 kilogramos, ¿cuál es el peso máximo que puede resistir sin que se rompan las fuerzas? Bueno, en esta figura podemos observar tres cuerdas unidas en un punto, con unos ángulos de 30 y 27 grados, sosteniendo una masa de 120 kilogramos. Bueno, aquí tenemos la maqueta en cual la tenemos en forma tangible, que podemos ver las tres cuerdas unidas en un solo punto sosteniendo una masa, que en este caso es de 120 kilogramos. Bueno, les voy a explicar el DCL, que significa diagrama de cuerpo libre, el cual está conformado por tres fuerzas, que son la tensión A, la tensión B y el peso, que está representado por una W, la cual la tensión A está conformada por la TAX y la TAI, y la tensión B está conformada por la TBX y la TBI. Para poder resolver este ejercicio necesitamos saber la primera ley de Newton, que nos dice que cualquier objeto que se mantenga en reposo, se mantendrá en reposo a no ser que otra fuerza actúe sobre él. ¿Y qué nos dice esta ley? Dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y para poder resolver esto necesitamos descomponerlo en los tres ejes que existen en el espacio, que son el eje X, Y y Z. En este caso solamente trabajamos en el eje X e Y, por lo cual solamente usaremos la sumatoria de fuerza en el eje X y la sumatoria de fuerza en el eje Y. Para poder calcular el peso primero tenemos que saber cuál es la masa, que la masa en este caso son 120 kilogramos y eso multiplicarlo por la gravedad, que la gravedad son 9.8 metros partido por segundo cuadrado. Al hacer eso sacamos la multiplicación de 120 por 9.8 metros partido por segundo cuadrado y sacamos 1176 newton. A continuación mi compañero expresará la fórmula para sacar las tensiones. Bueno, para sacar la sumatoria de fuerzas en el eje X, primero hay que saber qué fuerzas están siendo utilizadas en ese eje. Por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre se encuentran dos fuerzas en el eje X, que serían la tensión AX y la tensión BX. Como están opuestas, se le coloca el signo negativo para representar dicho elemento. Además, en el eje X, en el eje Y, se encuentran tres fuerzas, que son el peso, como acá se puede representar, el peso, TBI y TAI. Como están opuestas, igual que la anterior, se tienen que colocar negativas. Y el peso nosotros lo dejamos positivo, para representarlo de esa manera. Gracias a la ley de Newton tenemos nuestras dos ecuaciones, que son la tensión en componente X menos la tensión en componente en X, la B, es igual a 0. Y la segunda que dice que el peso menos la tensión en el componente Y menos la segunda tensión de la componente Y también es igual a 0. Con nuestra fórmula, que nosotros sabemos que un vector se puede descomponer en AX y en AI, dependiendo de cómo esté. En el caso en el AX, tendremos que siempre estará correlacionado con el coseno, y el AI siempre estará correlacionado con el seno. Reemplazando nos quedan estas dos ecuaciones, que sería la tensión A por el coseno de 27 menos la tensión B por el coseno de 30. Y abajo nos quedaría W menos la tensión A por el seno de 27 menos la tensión B por el seno de 30, que es igual a 0. Despejando en la ecuación 1, nos queda que la tensión A es igual a tensión B por el coseno de 30 dividido en el coseno de 27. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo cual se puede resolver de esta manera. Si reemplazamos nuestra TA en la ecuación 2, nos queda lo siguiente, que sería el peso menos la tensión B por el coseno de 30 por el seno de 27 dividido en el coseno de 27 menos la tensión B por el seno de 30. Ahí nos queda todo en una sola incógnita, que es TB. Resolviendo algebraicamente, quedamos que el peso, que es 1176 newton, es igual a la tensión B como factor de 0,44 más 0,5. Despejando esto, tenemos que la tensión B va a ser igual a 1176 newton dividido en 0,94, que nos da un resultado de 1251 newton. Teniendo la tensión B, podemos sacar la tensión A, lo cual nos queda que la tensión A son 1215 newton. Entonces, la primera ley de Newton se puede ver en un ámbito industrial, en la cinta transportadora, ya que esta lleva un peso determinado. Si uno sobrepasa ese peso, no cumple con el equilibrio determinado en la cinta transportadora.
Ya. En conclusión, para que la figura se encuentre en equilibrio, la tensión A debe ser de 1215 newton y la tensión B debe ser de 1251 newton. Lo cual, si el peso aumenta, las cuerdas se cortan.